Buenas a todos los seguidores de Página 16, como siempre acá hablando un poquito de cardiología. Esta vez vamos a tocar uno de los factores de riesgo que ya habíamos hablado anteriormente, que es la hipertensión arterial, y vamos a tratar de ver un poquitito qué estudios se hacen, cómo se valora usualmente al paciente hipertenso, para que aquel hipertenso que recién lo diagnosticaron o el que es hipertenso y tiene sus controles habituales clínicos sepa más o menos qué es lo que usualmente pedimos para controlar que la enfermedad vaya bien, que el tratamiento vaya bien y demás. Habíamos hablado en una emisión previa que el diagnóstico de la hipertensión se hace básicamente con el tensiómetro, es decir, que para hacer el diagnóstico del paciente hipertenso, de que es hipertenso, uno se vale básicamente solo del tensiómetro, no hace falta ningún otro estudio complementario que sea muy complejo ni muy específico para hacer el diagnóstico. Acá vamos a abrir un pequeño paréntesis, que es que existe un estudio que se llama presurometría, que es un estudio como usar un tensiómetro puesto las 24 horas, que es un estudio que se usa en algunos pacientes específicos en los cuales o tenemos dudas del diagnóstico, es decir, que no queda claro si es hipertenso, porque en algunas tomas sí le da alto, en otras tomas no le da alto, o pasa también que a veces en la casa le da normal y en el consultorio le da alto. Entonces, en esos pacientes nosotros nos hacemos de esta herramienta, que es la presurometría o el estudio de 24 horas de la hipertensión o de la presión, para hacer el diagnóstico de una forma un poco más fidedigna. Lo mismo nos pasa muchas veces con los pacientes jóvenes. Sabemos que los pacientes jóvenes que son hipertensos muchas veces tienen que tomar medicación de por vida, entonces nos tomamos el tiempo como para hacer un buen diagnóstico, para quedar bien seguros de que el paciente es hipertenso antes de iniciar el tratamiento, y en estos pacientes usualmente también usamos este tipo de valoración, que es la medición de la presión arterial de 24 horas. Ahora, una vez que el paciente ya tiene hecho el diagnóstico de hipertensión, ¿qué es lo que valoramos o qué es lo que usamos para valorar su hipertensión y para valorar cómo va el tratamiento? Lo que nosotros buscamos en el consultorio en el paciente hipertenso ya diagnosticado es una cosa que por ahí lo van a escuchar, que se llama daño de órgano blanco. Ustedes saben que la hipertensión daña ciertos órganos específicos. Estos órganos usualmente son el cerebro, las arterias, el riñón y demás, y esos órganos son los que nosotros valoramos con los estudios para ver si tienen ya un daño en el paciente que se le diagnosticó la hipertensión. ¿Qué estudios se usan para esto? Lo más habitual es, o lo que inicialmente pedimos, es un análisis de sangre completo y orina. En esto se valora la función de los riñones por un lado, para ver si tienen ya alguna lesión. Se valoran algunos estudios específicos en el laboratorio para ver si el riñón pierde proteínas o alguna lesión que pueda tener ya derivada de la hipertensión. Y se valoran también que existan otros factores de riesgo que concomitantemente o junto con la hipertensión pudieran estar dañando estos mismos órganos. ¿Cuáles son esos factores? También los hablamos en otras de las emisiones que tuvimos, que son la diabetes, es decir, tener el azúcar alto en la sangre, la dislipemia o tener el colesterol o algunas fracciones del colesterol en forma elevada, y otros, a veces se miden insulina, se miden otros valores que hacen que podamos determinar que existen otras alteraciones que estén sumándose en el compromiso de estos órganos blancos. Después de la parte cardiológica específicamente, la primera valoración, que es la más habitual porque es la más fácil de hacer en consultorio, es el electrocardiograma. Nos aporta alguna información casi siempre sobre ciertas valoraciones que tienen que ver con los grosores de las paredes del corazón, el ritmo cardíaco y demás, pero es un estudio que, si bien inicialmente nos sirve para orientar, nos da bastante poca información en cuanto a esto que buscamos de daño de órgano blanco. ¿Qué es lo que más habitualmente podemos llegar a pedir para valorar el corazón? Una ecografía del corazón. Eso es una ecografía específica, se llama ecodoppler cardíaco, y es un estudio que usualmente lo hace el cardiólogo. Es un estudio donde se valoran las paredes del corazón, el tamaño de las cavidades y otros parámetros que nos dicen a nosotros si la hipertensión lleva mucho tiempo o si es muy severa, ya que estos parámetros empiezan a cambiar cuando el corazón cambia debido a las complicaciones que puede traer la hipertensión.